Las Cortes de Apelaciones son el máximo tribunal regional del Poder Judicial. En ellas se resuelven gran parte de los procesos judiciales, constituyendo el ícono recurrente cuando se habla de justicia. ¿Pero entendemos cómo funcionan o qué tipo de procesos ven? En tiempos donde impera la desconfianza ciudadana frente a las instituciones en general, hoy analizaremos ¿qué es el Poder Judicial? ¿Es responsabilidad de él la percepción de inseguridad de la ciudadanía? ¿Hay más actores dentro del sistema de justicia? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Código Claro, Derecho a Entender. Hoy día vamos a intentar conversar sobre un tema muy relevante y que dice relación con el Poder Judicial, con el rol de los tribunales y específicamente con el rol de las Cortes de Apelaciones, que muchas veces se confunde por parte de la ciudadanía el rol que cumplen, la función que desarrollan, y para eso contamos con un excelente invitado a quien le doy la bienvenida, el ministro Gerardo Bernales, que además de ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, es profesor de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene, como pocos miembros del Poder Judicial, el grado de doctor en Derecho. Así que muy bienvenido. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, gracias también por la presentación. Bueno, y aquí estamos colaborando también con el programa tuyo, que lo he visto, ha estado muy interesante lo que he visto y espero no pongan mucho en apuro. Partamos si te parece. Sí, por supuesto. Estamos en una situación, y hemos estado desde hace muchos años, en una situación de crisis de las instituciones, en donde hay desconfianza, donde hay sospecha de la ciudadanía respecto a si las instituciones públicas y privadas están haciendo bien las cosas. Y entonces, en este clima de desconfianza generalizada, es bueno ir haciendo algunas precisiones. La primera precisión que te pediría, con el lenguaje que caracteriza a este programa, es ¿qué es el Poder Judicial? Porque la ciudadanía muchas veces mete dentro del Poder Judicial entidades que no pertenecen al Poder Judicial. Sí, mira, ahí, bueno, para dárselo lo más sencillo posible, todo Estado, toda sociedad política, toda comunidad, toda nación tiene una organización interna. Y dentro de esa organización interna hay distintos roles y distintas funciones. Unos van a gobernar, otros van a hacer las leyes que nos van a gobernar a todos los ciudadanos, a todas las personas. Pero también cuando esto no se cumple, cuando alguien tiene un problema de disciplina, por así decirlo, cuando alguien se porta mal, sea con el de al lado, sea con la sociedad en general, están los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia en general se ubican bajo la estructura de un poder que se llama Poder Judicial. Ahí está la Corte Suprema, hay una Corte de Apelación por cada región, salvo Santiago que tiene 2, y hay tribunales que conocen las distintas materias, los problemas civiles y administrativos, comerciales, los problemas penales, los problemas de familia y los problemas laborales. O sea, el Poder Judicial, como tú estás diciendo, es una estructura jerárquica. Jerárquica, piramidal, en la cual hay una cabeza que está en Santiago, que es la Corte Suprema, y luego en cada región existe una Corte de Apelaciones que ve por todos los temas, es la segunda instancia, la oportunidad cuando a uno le va mal en un tribunal y dice, pucha, es que yo tenía razón y tiene su argumento, va a la Corte de Apelaciones y ahí se soluciona generalmente el problema. Y en algunos casos muy poquitos, cuando ya hay problemas de infracción de ley, cuando sabe que parece que hasta la Corte se equivocó, ahí podemos llegar hasta la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué? Perdón, pero te aclaro sí que hay otros juzgados, que son los juzgados de policía local, que quizás debieran ser más cercanos a la gente, porque son los juzgados que tienen las municipalidades, para problemas de menor cuantía, en algunos temas de conflicto económico,
y en general los problemas vecinales, problemas más domésticos. Entonces, esos están fuera del Poder Judicial, salvo algunas apelaciones que van a las Cortes. Pero en general son estos otros los que tienen los grandes problemas del ciudadano común. O sea, de algún modo, los ciudadanos tienen a su disposición una serie de tribunales, primero de base, Exacto. para conocer materias penales, materias civiles, materias de familia, laborales, y si no quedan conformes con la resolución, apelan ante La Corte de la Apelaciones. Corte de Apelaciones. El capítulo de hoy justamente se llama Apelando el caso. Vale. ¿Qué te genera, me permite Sí, estudiar? por supuesto. ¿Qué te genera la repetición de una cuestión que lo dicen los periodistas, lo dice la gente, frente a alguna resolución que escuchan y que no están de acuerdo? La justicia de este país, no sé, es malísima, es corrupta, una serie de calificativos bien negativos. Mira, yo creo que hay que ser sincero. Como todas las instituciones, hay algunos aspectos que uno evidentemente se puede equivocar. De ahí a corrupción ya son otros casos distintos y más complejos. Pero por lo menos en tema de errores uno puede equivocarse. El problema que se presenta es que la opinión pública en general recoge ideas que no tienen a veces los antecedentes y que se transmiten como eslogan, como los que tú has dicho. Está la puerta giratoria, la corrupción, el poder de las élites. O sea, hay un montón de situaciones que pueden tener algo de efectividad en casos puntuales. Pero basta con que un político lo eche a robar No, o un político, una comunidad o una persona que tiene la posibilidad de llegar a un medio y eso se transmite y se genera como si fuera una verdad. Entonces, ahí, por ejemplo, para mí quizá el mayor problema es la confusión que hay entre la justicia y el rol que tiene el Ministerio Público. O sea, entre el Poder Judicial, y el Ministerio Público. Son dos instituciones totalmente distintas. Trabajamos en el mismo tema, ¿ya? pero somos distintos y cada uno tiene sus facultades. Pero es que eso la ciudadanía no lo sabe. O sea, expliquémoslo ahora, porque cuando se habla de que, no sé, la puerta giratoria o que investigaciones sobre determinados delitos no prosperan, se le echa la culpa al Poder Judicial. Exactamente. Y eso no se entiende cuando hay otro actor que es fundamental, y ese actor es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público también tiene su propia ley y tiene sus propios objetivos. Entonces, por ejemplo, hay política criminal. La política criminal no la tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial lo que tiene es que la necesidad de resolver los conflictos, fallar entre dos posturas, quién tiene la razón. La política criminal implica que, por ejemplo, el Ministerio Público puede en un periodo determinado decir, ¿sabe qué? Los robos de supermercados vamos a darle salida alternativa. Vamos a dar una posibilidad distinta. Que no signifique la cárcel. Que no signifique ni siquiera llegar al tribunal, sino que simplemente una pasada al tribunal, un acuerdo, una suspensión o incluso a veces ni siquiera llegando al tribunal, un archivo. Porque en realidad tenemos tanto trabajo, tanta preocupación por temas que son más trascendentes, portonazos, encerrona, tráfico. Y en un mundo donde los delitos se van agravando más. Se van complejizando todo, se va poniendo todo más difícil, no hay tantos fiscales, tampoco hay tantos jueces. Entonces, en eso está esa decisión. Entonces, bueno, a mí me pasó en alguna oportunidad que me robaron y me llegó una carta que decía a los 2 meses, bueno, como usted no aportó antecedentes, su causa se archiva. Y eso le ha pasado a mucha gente. Y entiendo yo que a cualquiera le puede causar molestia, porque como me la causó a mí, le causa. Pero eso no lo ven los tribunales. Claro. Eso es una decisión administrativa. Y en segundo lugar, está también la decisión del Ministerio Público cuando, por ejemplo, se produce un delito y que todos los que son víctimas y los que son cercanos a las víctimas, lo que quieren, o lo que todos por instinto queremos, que quede preso. Entonces el tribunal lo deja libre. Y se culpabiliza al tribunal que lo dejó libre. Y me ha tocado ver en más de una ocasión que leyendo la parte de abajo de la noticia, o leyéndola en los medios digitales o escritos en otros tiempos,
el Ministerio Público nunca pidió la prisión preventiva. Por lo tanto, el tribunal no la podía No declarar. la podía otorgar. Los juzgados de garantía solamente pueden decidir acerca de lo que se les plantea. Y en situaciones muy especiales que se aparten de la ley, podrán tener una postura distinta a lo que se plantea. O sea, la primera cuestión que despejamos a nuestros televidentes es que Poder Judicial es algo absolutamente distinto al Ministerio Público. Y los fiscales. Y los Porque fiscales. a lo mejor la gente entiende más el tema de los fiscales. Los fiscales. Y el Ministerio Público es el que tiene la labor de dirigir la investigación y hacerse cargo de eso y de algún modo ser el ente persecutor de los delitos. Ahora, el Poder Judicial, si bien son distintos, ¿controla el Ministerio Público o es autónomo? No, por supuesto. Justamente cualquier medida que va a afectar a una persona, incluso, como dice la gente, pero este es un delincuente, hasta los delincuentes tienen derechos. Y esos derechos lo que velan son los tribunales. O sea, los juzgados de garantía están justamente para velar que se respete el debido proceso de una persona que está siendo imputada por un delito. ¿Y qué te parece cuando se critica a los juzgados de garantistas, o sea, a los juzgados de garantía por ser demasiado garantistas? Bueno, ahí está también la autonomía y la independencia de los tribunales. En general en Chile sé que es una frase muy repetida y que la gente puede entender muchas veces que son los tribunales garantistas. Yo creo que si uno quisiera calificar con ese mote a los tribunales, no son la gran mayoría. Ya. Pero, insisto, aplican la ley. Aplican la ley, tienen cierta facultad y cierta autonomía porque por algo son jueces que tienen que ver. Y además que eso es algo que también la gente debe entender. Toda persona que se le imputa un delito o que se le persigue penalmente tiene un abogado defensor. Y el juez no tiene que resolver la decisión de una medida cautelar como la prisión con lo que a él le parezca. Claro. Él tiene que juzgar, para eso está, los argumentos del fiscal y los argumentos del defensor. Que los defensores son tan buenos abogados como los fiscales. Claro. Los jueces no pueden sacar una resolución de abajo de la manga. No, eso está absolutamente vedado. Quiero volver un poquito a una pregunta o a un comentario que la ciudadanía repite mucho, que es el tema de la corrupción. Hace algún tiempo el Poder Judicial recibió un golpe importante y que terminó con 2 supremos expulsados del Poder Judicial. ¿Cómo valoras tú en general, sin adentrarnos en detalle, esa situación, el impacto que generó y cómo ves el futuro de cara a superar esas situaciones? Yo creo que los casos puntuales que tú señalas, Diego, son temas que son emblemáticos, son 2 situaciones muy puntuales, extraordinarias, hasta decir basta. Son pocos los ministros que han sido destituidos, pero creo que ellos reflejan, son como el extremo. No es la realidad de los 2000 jueces que están en el Poder Judicial. Por lo tanto, si hablamos de 2000 jueces y tenemos 2 casos, no quiero decir que no pueda haber otros casos, pero sí fueron casos que impactan duramente, violentamente, y nos hace cuestionarnos a todos lo que estamos haciendo y también la sociedad en la que estamos. El Poder Judicial no vive aparte de la sociedad nacional. Y pareciera que tenemos una ciudadanía mucho más controladora, mucho más activa, mucho más pendiente. Y me parece bien que así sea. O sea, yo creo que en la medida en que uno tiene conocimientos, que eso debería darse en los colegios, que se llama educación cívica, y uno tiene la posibilidad responsablemente de denunciar o hacer presentes las situaciones, debe hacerse. Y todas las instituciones públicas tienen que hacerse cargo de lo que está pasando. Lo que no sería bueno es que estudiaran estos casos y no se transparentaran. Ya. Entonces ahí yo creo que nos impactó fuertemente, nos sigue impactando fuertemente, pero yo creo que lo importante de esto es que nosotros tenemos que asumirlo. Somos parte de la estructura pública del Estado y por lo tanto estamos en el escrutinio de todas las personas. A nosotros nos juzgan o nos valoran en base a ciertas exigencias constitucionales. En el caso de los ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, estamos todos expuestos a una acusación constitucional.
Y si estamos todos expuestos a una acusación constitucional y el presidente de la República puede pedir la remoción de un juez cuando haya evidentemente un tema flagrante y duro y grueso y difícil, y esto no ha ocurrido siempre en los 200 años de nuestra historia. La Corte Suprema se fundó en 1823, o sea, llevamos prácticamente 202 años de historia y esto no ha sido muy común. Quiere Por decir, lo tanto, sería muy injusto juzgar al Poder Judicial por episodios muy puntuales. muy puntuales y que además fueron resueltos en sede también política. Te propongo volver ahora al título de nuestro capítulo, ¿Sí? pero tenía que hacerte estas No, preguntas está previas, bien, sí. que es Se agradece además. apelando el caso. Tú decías que en la base de esa pirámide hay tribunales que se especializan en penal, en familia, en civil, en Laboral. laboral, en tributario. Sí, también. Y eso los fallos pueden ser recurridos. Sí. No nos metamos tanto en qué tipo de recursos, porque se diría casi para un programa aparte, pero son recurridos para ante la Corte de Apelaciones Sí. que los conoce. Cuéntanos un poquito si esos recursos que llegan a la Corte se conocen en pleno, porque, no sé, cada Corte tiene distinta cantidad de integrantes, Sí. o se dividen en salas. Y la otra pregunta, una sala o el pleno, dependiendo de lo que tú me respondas, ¿son ministros especializados en tributario, especializados en penal o en familia o en laboral? ¿Se dividen así? Bueno, la Corte, particularmente la Corte de Talca, es una corte pequeña que tiene 2 salas ordinarias. Ahí, por lo tanto, no podríamos tener especialización. Si tenemos a lo menos 4 materias, más tributario, con 2 salas tendríamos que tener 2 salas dedicadas a 2 materias y otras 2 salas dedicadas a otras 2 materias. Es difícil, es muy difícil tener una especialización. Todos tenemos una especialización que viene dada por la experiencia previa. En el caso mío, yo estuve 25 años, 23 años en juzgados civiles y mi especialidad en esa. La mayoría de los ministros hoy día, por la cantidad de jueces que hay en la materia, tienen experiencia en materia penal. Hay algunos otros ministros que tienen experiencia en materia de familia y también hay otros ministros que tienen experiencia laboral. Pero en general, la gran mayoría de los jueces tienen experiencia en materia penal y de a poco también un poco en materia civil. Entonces, en el caso de Talca no hay sala especializada, Ya. porque no da, y ese es otro problema muy serio, porque Talca... Pero hay cortes de apelaciones en el país que tienen salas Hay especiales. algunas cortes que Y tienen además, posibilidad. sin que sea el tema de nuestro programa, la Corte Suprema también tiene salas especiales. Primera sala civil, segunda penal, tercera constitucional y cuarta laboral y familia. Por lo tanto, las Cortes de Apelaciones en general Ven todo, conocen de todo. todo. Y todos los ministros, dependiendo de la sala que nos toque o el tipo de recurso que nos toque, va a ser de distinta materia. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona el factor tiempo? Somos como doctor de pueblo. Claro. ¿Cómo funciona el factor tiempo? ¿Tienes la sensación o la impresión de que las cortes de apelaciones responden en tiempo oportuno? Porque me imagino que la ley establece plazos para resolver Sí. esos recursos. ¿O hay, por regla general, retraso? La regla general es el retraso y eso es inevitable. ¿Y ese retraso es imputable solamente a los ministros? Yo creo que, y no es por ponerme corporativista y defender a mi gremio, yo creo que principalmente el retraso es un problema económico del Estado. ¿Ya? O sea, yo voy a dar un solo ejemplo. La Corte de Concepción tiene 1.600 habitantes, 1.600.000 habitantes y tiene 18 ministros. La Corte de Talca tiene 1.200.000 habitantes, o sea, tiene un 25% menos y tiene 7 ministros. Entonces, evidentemente la Corte de Talca no puede dar abasto a materias que en otra corte tiene un 25% más de población y de casos y tiene no el doble, tiene más de casi el triple de ministros disponibles para tener salas. Entonces es imposible. Hoy día estamos limitados además
por el abuso que existe. El profesor Zúñiga decía en el siglo pasado, cuando tú eras estudiante, la elefantiasis del recurso de protección. Hoy día tendríamos que hablar de la elefantiasis del recurso de amparo. El abuso, el llevarlo a situaciones que Claro, no están entonces previstas. lamentablemente se abrió una puerta, primero con las libertades condicionales, Sí. luego con recursos de amparo en contra de Decisiones resoluciones de la Corte por libertades provisionales. Entonces, claro, sí, puede ser, debe haber un caso, pero no es la regla general. Entonces, hoy día las Cortes ven las causas agregadas, que son las extraordinarias, Bueno, amparo y protección. dejémoslo aparcado. Ya. Lo que te quiero... Es que eso ocupa todo el tiempo. Sí, No queda tiempo para entrar a ver una causa. pero, y esto en un esquema, el retraso general, en un esquema donde los abogados de las partes que representan y presentaron el recurso están permanentemente insistiendo porque se vean, o los abogados también tienen algún grado de responsabilidad. No me haga hablar de más, pues, Diego. A ver, te voy a decir, uno ve las causas constitucionales y libertades primero, y después uno ve las penales y las laborales. Y las laborales en Talca tienen un atraso que uno no se explica, porque esas se ven antes que la tabla ordinaria, donde está civil, familia y todo lo demás. Y tiene un atraso es inexplicable, y cuando tú vas a ver por qué una causa laboral no se dio, es porque el abogado de una de las partes no quiso verla. Tienen derecho a suspender una vez, tienen derecho a suspender la otra parte, tienen derecho a suspender de común acuerdo, tienen derecho a suspender el procedimiento por hasta 120 días. Tienen derecho a recusar sin presión de causa a los abogados Bueno, integrantes. es que ese es el punto. O sea, se supone que la causal de recusación es porque yo encuentro que hay algún tipo de inhabilidad que afecta a un abogado integrante o a un ministro. Pero hoy día la recusación se ocupa como un medio para que la causa no se vea. Pero tú pondrías la mano al fuego que si el cliente de esa persona cuyo recurso se está dilatando en conocerse, le pregunta al abogado, ¿por qué no se ve mi recurso? El abogado le va a decir, porque yo pedí suspensión, porque yo recusé, o le va a decir, usted sabe cómo es la justicia. No puedo responder esa pregunta. Frente a lo público, notorio y evidente, uno no deberá referirse. Los malos siempre somos nosotros. Y no siempre es así. Las salas que tú me dices de la Corte, ¿solamente están integradas por ministros? Son presididas, me imagino, por algunos, pero ¿solamente las integran ministros? Claro, Talca tiene 7 ministros, unos presidentes y los 3 se dividen en 2 salas. La ley autoriza la posibilidad de formar una sala extraordinaria, en el caso de Talca, Cuando hay atraso. cuando hay atraso, y puede sacar un ministro de cada sala y complementar las 3 salas con un externo, que es el abogado integrante, donde tú formas parte hace muchos años en la colaboración de la justicia, y a veces también cuando faltan ministros con algún fiscal judicial. Entonces, hoy día, por ejemplo, nos preocupa mucho que se habla de que se quiere eliminar, el proyecto que está en el Congreso, eliminar los abogados integrantes y eliminar la participación de los fiscales judiciales para que se aboquen solo a su labor, que es la fiscalización de la disciplina interna. Pero me imagino que ese proyecto tendrá alguna parte que diga se va a aumentar el número de ministros y hay presupuesto para aumentar el número de ministros, ¿o no? No recuerdo haberlo visto. Yo tampoco. ¿Por qué los abogados integrantes tienen tan mala fama? Mire, ¿O yo, tan mala imagen? Yo soy abogado integrante, pero responde con total libertad. claro, lo que pasa es que no es que tenga una mala imagen ni mala fama. Lo que pasa es que no son jueces profesionales. Entonces, en el caso tuyo, tú eres académico y te dedicas a la academia. Y en ese sentido, no creo que tenga una mala imagen como ninguno de los académicos. El problema son cuando son abogados litigantes. Porque dicen, pero ¿cómo el abogado litigante forma parte de la corte, pero un día no va a trabajar a la corte porque está litigando ante la misma corte? ¿Cómo esos ministros Y le van a se puede dar la situación hipotética que una causa donde la representación, el abogado, Sí. sea un abogado integrante,
pero que esté alegando en otra, que esté integrando otra sala o que está alegando en otra sala. No. ¿No? No, Ya. no. Primero, si un abogado tiene una causa, un abogado integrante, la recomendación que siempre se le hace, que ojalá no tramiten ante la corte. Ya. Primera recomendación, pero es una recomendación porque no podemos obligarlo. Luego, puede ocurrir, y ocurre porque el nombramiento de integrante en las cortes dura un año. Claro. Entonces un abogado no va a votar todos sus clientes para dedicarse un año a la corte, cuando además no va a integrar todos los días. Va a integrar el día que le toque, que puede ser máximo 3 veces, y en una semana a lo mejor podría ser los 5 días, pero en una semana, en otras semanas no. Entonces en ese caso, cuando sí tienen causa y se ve esa causa y está en otra sala, no en la donde se está viendo esta causa, el tribunal deja una constancia que esa causa no se va a ver Ya. porque el abogado está integrando sala ese día. Vale. La gente también, ¿Mm? en esta especie de mitología sobre el Poder Judicial, muchas veces piensa o asimila el funcionamiento de los tribunales en general y de las cortes en particular con programas televisivos. Y aquí, no sé, te lo vinculo, no sé si tú lo conoces, el programa de la doctora Polo, en Sí. donde las partes, no los abogados, pero las partes vehementemente plantean sus argumentos, rebaten al otro. Eso pasa en las cortes de apelaciones. Por ejemplo, a propósito de los alegatos, ¿hay ese tipo de vehemencia? A ver, en las cortes no, porque solamente pueden litigar abogados. Sin embargo, y sobre todo en materia de familia, se permite en algunas situaciones puntuales que el interés de una parte pueda ser defendida por la misma parte sin la intervención del abogado. ¿Y cuál es el problema? Hay 2 problemas para mí. Primero, educación. La educación cívica, porque la educación cívica nos permite saber cómo defendernos y qué derechos tenemos nosotros. Y el segundo es que la gente tiene solamente la imagen de programas televisivos. Ujú. Entonces piensa que mientras más fuerte grite, que mientras más fuertes sean las palabras, o incluso a veces con insultos, eso llega más al tribunal. La verdad es que para nosotros es lamentable porque se da, particularmente en materias de familia, se da la situación en que como la ley en algunos trámites autoriza por un tema de acceso a la justicia, para no tener que contratar abogados para ciertas situaciones Claro. que son muy puntuales, permite que las partes se defiendan. Y la verdad es que si la gente no está formada y educada de qué es lo que tiene que hacer, Termina siendo un problema más que una es solución. un problema mucho mayor que la solución que pretendía darse. Hablaste hace algunos minutos atrás de lo que es la hoja de ruta del día o Sí. el menú del día, que es la tabla. La tabla. Y hablaste de causas extraordinarias o agregadas y causas ordinarias. En alguna oportunidad me llegó el comentario que una persona fue a preguntar por su causa, por qué no se veía, y le dijeron, no, su causa es una causa ordinaria. Y Que era la vulgar. persona la Que era entendió rasca. como rasca, de poca importancia. Sí, puede ¿Es ocurrir. eso? No, no tiene nada que ver. Nosotros hablamos que lo ordinario es lo común, lo normal. Lo que yo planifico semanalmente. Los días viernes las cortes hacen un listado de causas. Estas son las causas que se van a ver. Y se publica los días viernes para que el abogado sepa que tiene una causa, el abogado que sabe que tiene una causa en la corte, revise esto y diga, mira, yo este día, el día martes, me toca en la tercera sala, en la segunda sala o en la primera sala. Si está en la tercera, va a saber que a lo mejor no se forma tercera sala, porque casi nunca se puede formar. Pero está en la primera, segunda, está ahí, ya, yo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también la ley señala de que hay ciertas causas que tienen preferencias. Ya, Normalmente son las libertades y los amparos y protecciones constitucionales. Entonces, esas causas tienen que verse antes. 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 Esas son Sí o sí. esas son las extraordinarias Agregadas. o agregadas. Extraordinarias o agregadas. Y esas se tienen que ver sí o sí. Todo lo que es libertad tiene que verse. Y a veces nos encontramos con 9 agregados, a veces con Mira, 3. hay temas que son culturales, ¿ah? Pero por mucho tiempo, ahora último ya no tanto, cuando el tema religioso era importante en este país,
los días Jueves Santo, normalmente uno ve 3, 4 libertades, solicitudes de libertad que se revisan en la Corte. Yo me tocó antes de pandemia, un Jueves Santo, que eran 25 excarcelaciones, porque la gente piensa que uno actúa como el tema de Barrabás, ¿cachai? Que van a estar más sensibles va a estar más sensible, una Ya. oportunidad y se pide una cantidad los días previos de libertades y ahí se agota, ahí ni siquiera alcanzamos a ver las protecciones. Ya. Pero una libertad y un amparo tienen que verse. Hay otra cuestión que la ciudadanía reclama con mucha fuerza y que se vincula también con esta desconfianza en las instituciones y que dice relación fundamentalmente con la opacidad en el funcionamiento de las instituciones, la falta de transparencia. ¿Cómo juega el valor de la publicidad dentro de las Cortes de Apelaciones, en el funcionamiento de las Cortes? ¿Los actos son públicos, son secretos? Es una mixtura. La vista de la causa es pública. Por lo tanto, ¿Qué es la vista de la la causa? vista cuando están los alegatos. ¿Ya? Se anuncia la causa, sale el relator afuera, anuncia que se va a ver la primera causa de la tabla ordinaria, Pérez con Palomo. Y entonces Que sea pública significa que los abogados pueden escucharla. los abogados entran, escuchan al relator que cuenta cómo es la causa y luego se les da un tiempo con el cual se anunciaron para que ¿Y puede entrar público? pueda entrar público. Ya, La excepción son causas reservadas, ya. donde hay niños, niñas o adolescentes involucrados, causas por delitos sexuales, causas de adopción Ajá. y cualquier otra que la ley señale. Ahí son reservadas, no hay publicidad de los alegatos, pero en todas las demás pueden entrar los abogados y el público en la medida en que la sala lo permita. Pues si quieren entrar Sí. 100 personas, las salas son para Claro. 15, 20 personas, no pueden entrar más. Y los abogados, tras la relación, realizan sus alegatos conforme a la ley. Terminados los alegatos, me imagino se pone fin a la vista de la causa y los abogados se van a su despacho y Y los ahí viene ministros... la deliberación. Ya, esa instancia de Esa es deliberación, ¿y por qué reservada? ¿Por qué es secreta? Mira, me lo preguntaron ayer, justamente nos cuestionó un profesor en la Academia Judicial. Se cuestiona justamente esto, ¿por qué reservada? Yo creo que es un tema práctico en primer lugar, porque quedarse ahí a discutir los temas, la deliberación no siempre se agota en el rato que uno tiene en la corte. Muchas veces uno sabe, mira, esta causa la vemos así, de esta otra manera, podría tener razón por acá, y uno toma cierto acuerdo. Entonces la persona que le corresponde redactar el fallo, La estudia más profundamente. la estudia más profundamente y dice, ¿saben qué? Lo que conversamos estábamos en lo correcto. O puede decir, ¿sabe qué? Yo creo que hay que pedir algún antecedente, que tenga una medida. O bien, pues, ¿sabe qué? Estamos perdidos. Porque lo que los abogados alegaron no tenía nada que ver con el fondo. Y no aportaron en esclarecer. Nos aportaron para aclarar. Entonces, mi postura es esta, y ahí nos obliga a que cada uno siga leyendo. No hay que recordar, hay que recordar que somos 3 personas. Por lo tanto, cada uno tiene que estar convencido de lo que va a fallar. Y por eso que hay una persona que va a redactar el fallo. Entonces, ese periodo de alegato puede durar mucho. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. Cuando salen de la sala de vista y entran a la sala de acuerdo y son 3 miembros, ¿parte opinando o parte dando su opinión el presidente? No, hay una norma, a ver, las salas la integran, supongamos una sala de 3 ministros. El presidente está establecido en la ley, ¿Ya? sin nombre, pero está establecido. El ministro más antiguo. Ya. El que tenga más años en el cargo como ministro, porque yo puedo ser un ministro que vengo de otra corte y no voy a ser el más nuevo, porque yo tengo 10 años en otra corte y acá llevo 3 meses, voy a ser el más antiguo, así que hay gente con menos años de ministro. Luego el menos antiguo y tercero el menos antiguo. Cuando no están los 3 ministros, que es lo normal, y hay un abogado integrante, el número 3, por así decirlo, es el abogado integrante, por ser el externo. Bueno, en este caso, siempre se parte por el más nuevo, Ya. por el 3. ¿Por qué? Porque evidentemente si tenemos un ministro que tiene 30 años de ministro
y le tocó con un ministro recién nombrado, con un mes, y un abogado integrante que está en su primer año, lo que el ministro diga puede ser ley para los demás. Claro, puede influir Puede influir indebidamente. indebida, no es que sea indebido, pero que Pero un tema su natural. experiencia Claro. va a jugar un rol Entonces, importante. cuando parte el más nuevo, el que tiene menos experiencia en la materia, permite una idea, a lo mejor incluso puede ser la misma de todos, pero muchas veces una idea fresca. Y uno Claro. podría ir variando, o por último podría explicarle, mira, sabes, tienes razón en esto, pero hay que considerar esto otro. Perfecto. Los tiempos, Y eso garantiza que todos tengan una participación equitativa. y a propósito de los tiempos, que se nos va el capítulo en cuanto a su duración, porque esto da para mucho. Sí. ¿Cómo ves tú la situación, casi como reflexión final? ¿Lo ves justo, injusto? ¿Ves perspectivas de mejoramiento de la imagen del Poder Judicial a corto o mediano plazo? Yo- ¿Cuál sería tu cierre en torno a eso? Mira, una cosa es lo que uno quiere y lo que a uno le gustaría, y otra cosa es lo que uno va viendo cómo se desenvuelve la sociedad. Yo creo que cada vez nos vamos preocupando menos de conocer las instituciones y somos más líquidos e inmediatistas. Y no entramos a resolver el fondo, la parte gruesa, la parte contundente, la esencia de las instituciones. Yo creo que las imágenes es un tema muy preocupante porque muchas veces el que va a resolver un caso, si fuera solamente por imagen, no va a ser el juez ni el abogado, va a ser el periodista o el medio de comunicación o la red social que publica algo. En cambio, cuando uno conoce las instituciones y como lo vienen diciendo desde presidente y político, y uno respeta y deja que ellas funcionen, la verdad más cercana a lo que realmente ocurrió puede surgir. Porque esto no puede ser, no hay nadie que tenga la razón absoluta. Claro. No hay nadie que sea perfecto para decir, mire, este es el que tiene razón. Uno tiene que construir verdades en los juicios y los jueces tenemos que ser capaces de poder analizar los relatos, pero sobre todo las pruebas. Exacto. No basta con lo que yo piense, con lo que yo diga. Yo tengo que probar lo que yo digo, yo tengo que probar lo que estoy pensando. Mi experiencia como abogado integrante me ha demostrado la seriedad y el compromiso que tienen los ministros y ministras con el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo tanto, me parecen súper injustos los comentarios que se vierten muchas veces. Pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pasó volando. Y te agradezco muchísimo, Gerardo, No, por favor. la confianza de compartir estas cuestiones que a rato o tal vez pueden incomodar, pero que la ciudadanía agradece que se despejen. Mira, yo te agradezco a ti por la invitación porque es una posibilidad para nosotros de poder no defendernos, pero por lo menos explicar lo que uno hace. Porque creo que no tenemos esa posibilidad por nuestra misma formación. Yo reconozco hago mea culpa en esto, que somos poco dados a explicarnos, a conversarnos o a involucrarnos más con la comunidad. Yo al menos en lo particular tengo esa cercanía, pero porque hago clases, porque estoy involucrado permanentemente, porque me cuestionan en foros, en debate, pero en general los jueces no tenemos la posibilidad de expresarnos y de decir estas cosas que, mira, que a una persona logre entendernos y pueda ver un poquito más allá del titular, ver la bajada y ver el contenido, puede entender un poquito más lo que nosotros tenemos, sin prejuicio que evidentemente como toda institución podemos cometer errores en algún caso, Claro. pero no es tanto como aparenta muchas veces. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Y ahora, después de haber despejado todos estos temas con el ministro Bernales, los quiero dejar especialmente invitados para nuestro próximo episodio, nuestro próximo capítulo, que será tan interesante como este. Así que los invito para una próxima oportunidad.